tardes y sean bienvenidos todos a mi primer y espero que último video dirigido hacia la historia de la educación. Para adentrarnos bien en el tema debemos saber que enseñar historia puede ser un desafío muy emocionante. Por ello, como futuros pedagogos que somos o personas dedicadas a esta tarea, debemos considerar algunos consejos, tales como podrían ser la organización de las lecciones. Se debería de organizar las lecciones de manera cronológica o con un plan temático, dividiendo el contenido que se va a impartir para que no se revuelva tanto y de este modo cautivar a nuestra audiencia, ya sean alumnos o diferentes personas a las que se les esté comunicando. Otro consejo recomendado sería el uso de recursos visuales, tales como serían mapas, imágenes, gráficos, incluso videos para ayudar a que los alumnos entiendan y visualicen los conceptos de la historia. Y esto haría que las clases sean más entretenidas y fácil de entender. De esta manera también fomentar la participación activa, hacer que los alumnos se involucren en debates o actividades prácticas que les permita desarrollar su pensamiento crítico y analítico sobre los eventos históricos. Y al desarrollar su pensamiento crítico, les promoveríamos una cultura de investigación y de análisis. Ellos solitos, al estar motivados, al estar inspirados, ellos solitos investigarían en fuentes primarias o secundarias, y así no se quedarían solamente con la opinión que tienen, sino que evaluarían otras perspectivas y mejorarían la suya. Otro consejo que sería muy eficaz para la enseñanza de la historia sería relacionar el pasado con el presente. Así, los alumnos comprenderían la importancia de los sucesos que anteriormente pasaron o acontecieron para que ahora tengan el mundo que tienen, la forma de enseñar que tienen, simplemente la forma de vivir. Ya que esto también es historia. Hay que recordar adaptar los métodos de enseñanza según las necesidades de cada alumno. La historia puede ser fascinante y emocionante si se presenta de manera interesante y relevante. La historia de la educación es fundamental para la formación de los pedagogos debido a varias razones. En primer lugar, conocer la evolución y el desarrollo que han tenido los sistemas educativos a lo largo del tiempo. Nos permitirá comprender cómo se han ido moldeando las prácticas educativas y cómo van surgiendo las teorías pedagógicas que hasta la fecha son indispensables para un buen proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos brinda una visión amplia de las diferentes corrientes de pensamiento sobre la enseñanza y el aprendizaje que han surgido a lo largo del tiempo en las diferentes épocas o culturas que han existido. Esto nos ayuda a entender diversas concepciones y enfoques pedagógicos que se han utilizado a lo largo del tiempo, así como a reflexionar sobre las fortalezas y limitaciones que se han tenido. Además, el estudio de la historia de la educación nos ayuda a comprender el contexto social, político y económico en el que se han desarrollado las prácticas educativas. Esto nos da una perspectiva más completa de cómo la educación se ve influenciada por factores externos a ella y cómo ésta ha contribuido a la transformación de la sociedad a lo largo de la historia. De esta manera tenemos conciencia de la importancia de la historia en la educación o de la historia de la educación, porque nos brinda los conocimientos de cómo se enseñaba antes para poder mejorar el proceso de enseñanza en estos tiempos. Así que ahora podemos abordar el primer tema que veremos en el noticiero, que es cómo era la educación en los pueblos primitivos. Esta era principalmente transmitida de generación en generación, a través de la imitación, la observación y la participación activa en las actividades cotidianas del grupo. En estos tiempos no existían escuelas o instituciones formales para enseñar. En estos tiempos el aprendizaje se centraba en adquirir habilidades y conocimientos necesarios para la supervivencia, como la caza, la recolección de alimentos, la fabricación de herramientas y la construcción de refugios. Los padres, los ancianos y otros miembros de la comunidad jugaban un papel importante como maestros informales, compartiendo su experiencia y conocimiento con las generaciones más jóvenes. La educación se basaba en la transmisión oral de tradiciones, mitos, valores, culturas y conocimientos prácticos. Los niños aprendían a través de historias, de la vista y de imitar lo que veían. Más que nada su aprendizaje, su enseñanza, se dedicaba a la supervivencia. Es importante destacar que la educación en los pueblos primitivos no estaba separada de la vida diaria, sino que era parte de ella.
El objetivo principal era garantizar su supervivencia, como antes lo mencionábamos, y la continuidad de la comunidad, transmitiendo conocimientos y las habilidades necesarias para ello. Después que los seres humanos centraban su enseñanza en su supervivencia, nos dirigimos hacia la educación en la Edad Antigua, que ésta variaba dependiendo su civilización y la región geográfica. Sin embargo, en general, la educación en esta época se centraba en la transmisión de conocimientos y habilidades prácticas. En las civilizaciones mesopotámicas se impartían educación principalmente en templos y palacios. Los estudiantes aprendían a leer y a escribir en tablillas de arcilla, así como matemáticas, comercio y leyes. Estos conocimientos se transmitían a través de la tutoría y copia de textos antiguos. La mayoría de estos textos se basaban en la religión, porque antes era lo primordial. Por otro lado, en la antigua Grecia, la educación estaba más centrada en el desarrollo intelectual y moral. Los niños de familias acomodadas recibían educación en casa o asistían a escuelas públicas, conocidas como gimnasios. Allí enseñaban disciplinas como la retórica, la música, la filosofía y las matemáticas. Cabe destacar que la educación no era para todos, pues estaba dividida. Si eras perteneciente a clase alta, llevabas una educación más formal, más íntegra. Pero si eras pobre, la educación estaba muy limitada, si no es que decir nula. En resumen, la educación en la Edad Antigua tenía un enfoque principalmente práctico y basado en la transmisión de conocimientos necesarios para la vida diaria y el desarrollo de habilidades específicas, según la civilización o región en la que se encontrara, ya que no todos enseñaban de la misma manera y consideraban importante aprender las cosas que los demás aprendían. Ahora que tenemos conocimiento sobre cómo se enseñaba en la Edad Antigua, pasamos a uno de los eventos más importantes para la educación, cuando Joseph Lancaster decidió crear un modelo que tuviera como base una enseñanza para todos, las escuelas lancasterianas. Estas fueron un método inventado a principios del siglo XIX en Inglaterra. Estas escuelas se basaban en un sistema de enseñanza en el que solo un maestro dirigía a un número de estudiantes. Lancaster creó un sistema en el que los estudiantes más avanzados asumían el rol de monitores y ayudaban en la enseñanza a estudiantes menos avanzados, es decir, el estudiante que tuviera más conocimiento se dedicaba a dar clase a cierto número de estudiantes. El objetivo de las escuelas lancasterianas era brindar educación a un gran número de estudiantes de manera eficiente y económica. El método incluía elementos como el aprendizaje en grupo, el uso de tarjetas de aprendizaje y la enseñanza mutua entre los estudiantes. Estas escuelas tuvieron un impacto significativo en los sistemas de educación de la época, ya que permitieron que un mayor número de niños recibiera educación, especialmente aquellos de familias de bajos recursos. Al término de las clases se les ponía a rezar, pues aún en esa época no se dejaba de lado la religión. Este terminó por establecerse como modelo oficial de la educación pública, pues al ver su efectividad, Lancaster lo compartió en diferentes continentes, y aunque no lo trajo a México, México lo adoptó como un buen modelo de aprendizaje. Ahora que mencionamos a México, tomaremos uno de los eventos más importantes para la educación de nuestra nación, la creación de la SEP. La Secretaría de Educación Pública fue creada en México con el objetivo principal de garantizar el acceso a una educación de calidad para todos los ciudadanos del país. Esta fue creada el 25 de septiembre de 1921, como parte de un proceso de reformas educativas durante el periodo postrevolucionario en México. Fue creada por el entonces presidente Álvaro Obregón y su objetivo es supervisar y garantizar la calidad y equidad en el sistema educativo mexicano. Bueno, se preguntarán entonces para qué sirve la SEP o de qué se encarga la SEP. La SEP se encarga de formular y ejecutar las políticas educativas, así como de supervisar y evaluar el sistema educativo nacional. Su labor incluye el desarrollo curricular, la capacitación docente, la gestión de los recursos educativos y la promoción de la inclusión y equidad educativa, entre otras responsabilidades. Al momento de la creación de la Secretaría de Educación Pública, José Vasconcelos fue nombrado como el primer secretario de Educación Pública, quien antes de ser nombrado el primer secretario de la SEP, era rector de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. José Vasconcelos fue un destacado escritor, filósofo, político y educador mexicano. Nació en 1882 y falleció en 1959. Durante su vida desempeñó varios cargos al servicio público,
como ministro de Educación en México y tuvo un papel fundamental en el desarrollo del sistema educativo mexicano y la promoción de la cultura y la educación del país. Pero al perder el 50% de los recursos que eran destinados para la educación por parte de Adolfo Huerta, él decide denunciar al poder. Luego de renunciar, él buscaba una educación centralista, algo más humano. Él buscaba crear una educación indígena, donde hubiera una democratización, se quitaran los juicios sociales y también se erradicaran las clases sociales. Quería llevar la educación a todo México. Esta educación indígena se dividía en tres: en lo educativo, en lo agrario y en la salud, pues también buscaba que se les siguieran destinando recursos para que ellos pudieran seguir produciendo y aparte que siguieran aprendiendo. Pues como bien sabemos, la educación que se lleva a los pueblos indígenas siempre es para que sigan siendo granjeros, agropecuarios, no sé, puro trabajo de campo. Nunca se les ha permitido ir más allá, ni se les ha fomentado o inspirado y aceptar que ellos también podrían llegar a ser, no sé, doctores, maestros y cursar alguna licenciatura. Ya para concluir con los temas de este video, debemos entender que el pedagogo enfrenta varios desafíos al enseñar la historia de la educación, como podría ser el acceso a fuentes históricas que sean verídicas y la interpretación de la información histórica también, porque la historia de la educación a menudo implica interpretar y analizar eventos y prácticas pasadas en el contexto actual. El pedagogo debe ayudar a los alumnos a comprender las diferencias de las perspectivas históricas que se tuvieron y a desarrollar habilidades críticas de pensamiento para cuestionar y evaluar la información, así como para valorar lo que es su mundo actual. Uno de los desafíos más importantes es abordar la diversidad cultural. La historia de la educación también debe de abordar esta diversidad cultural y étnica para incluir una variedad de perspectivas y experiencias. Los pedagogos deben asegurarse de que los estudiantes comprenden que la historia de la educación no solo es relevante para un grupo específico, sino que tiene implicaciones para todos. Y para finalizar, hay que enfrentar estos retos con enfoques pedagógicos creativos, actualización constante de conocimientos y el uso de recursos educativos variados para involucrar y motivar a los alumnos en el estudio de la historia de la educación. Así que luego de haber analizado las maneras en las que se debería abordar la enseñanza de la historia de la educación o simplemente de la historia, también de los problemas que se enfrentan al enseñarla y también de cómo ha sido esta historia de la educación, llegamos al final de nuestro noticiero. Así que espero lo hayan disfrutado, hayan aprendido y no olviden que su historia es muy importante, pues los hace las personas que son ahora.